tengo de laborar en la institución 17 años, soy una persona técnica, quiero dejar bien claro eso. Tenemos una fiscalización muy pobre a la luz de la población en general. Lo que es evidente, digamos, es la ausencia de un órgano de control que prevenga, digamos, que se den desvíos o irregularidades. La Corte de Cuentas de la República ha cumplido 79 años de existencia. El artículo 191 de la Constitución la define como un organismo independiente responsable de la fiscalización de los recursos del Estado y de la ejecución del presupuesto general de la Nación, que para el año 2019 supera los 6.000 millones de dólares. Nuestra misión ahora va encaminada a que debemos de fiscalizar. Fiscalizamos la administración de los recursos públicos para contribuir a la transparencia y mejora de la gestión gubernamental. El presupuesto de la Corte de Cuentas para 2019 fue aumentado en $2.080.602, es decir que, para el presente año el presupuesto es de $43.779.799. El número de empleados supera los 1.360. Con la capacidad instalada que tenemos como Corte de Cuentas actualmente, se logra cubrir un 80% de las instituciones. Sin embargo, si modernizamos el juicio de cuentas a establecerlo y tenemos un proyecto de Big Data, eso nos va a permitir, como Corte de Cuentas, llegar a las instituciones y ser más oportunos, ¿verdad? Para ese trabajo misional que se está realizando. Entre los beneficios de los que gozan las autoridades del ente Contralor y sus empleados están: bono de $300 para la compra de lentes cada 2 años, seguro médico hospitalario que cubre servicios de odontología y cirugía. La póliza de dicho seguro supera los $2.9 millones de dólares. Clínica empresarial del IS, en la que se invierte $257.938 al año. Seguro de vida por un costo de $126.682. Dotación de uniforme. 2 bonos al año que equivale cada uno al 100% de su salario. El personal que está en la institución es un personal técnico, es multidisciplinario, ¿verdad? Nos compete auditar salud, nos compete auditar medio ambiente, lo económico, entonces el equipo es multidisciplinario. Quizás en los últimos años, de hecho, se hace un curso de auditoría para poder ser auditor gubernamental. También es necesario decir, en administraciones anteriores, de las últimas que han existido, hubo un pequeño desfase. Hemos logrado identificar a 79 servidores auditores que fueron ingresados como auditores y no tuvieron esa acreditación. El 52% del recurso humano de la Corte de Cuentas realiza labores de auditoría externa. Para ejecutar el plan anual están organizados en 5 direcciones de auditoría a nivel central y 3 a nivel regional. La auditoría se realiza en base a un plan anual de auditoría. Ya en ese plan de auditoría, que vale decir que es realizado por las diferentes direcciones de auditoría con las oficinas regionales, y se consolida en un solo plan ya las diferentes acciones de auditoría, que para este año se tiene una proyección de realizar 648 auditorías y también se tiene una proyección de recuperar $16.465.000. Es la proyección que se tiene, ¿verdad? El problema es que nos estamos quedando con papeles y la verificación de papeles no es suficiente. Hay que ir al lugar, hay que hacer confirmaciones, hay que hacer visitas a los proveedores, hay que hacer visitas a los proyectos y verificar si en realidad las obras existen, el servicio se recibió a cabalidad en los términos y condiciones que se contrató, pero específicamente eso no lo estamos viendo.
Mediante las auditorías se examinan las actividades financieras, administrativas y operativas de las entidades y organismos del Estado, así como de entidades o personas que reciben fondos públicos. Pero esta gestión la realiza cuando ya se ha finalizado la gestión pública de acuerdo al artículo 4 de la Ley de la Corte de Cuentas. Para el caso, el periodo de gobierno del presidente Sánchez Serén será auditado hasta que haya concluido su mandato. Quizás es importante mencionarle, ¿verdad?, que ya nuestro marco legal ya establece que no podemos dejar de auditar periodos que pasen de más de 5 años. Entonces el plan de auditoría está contemplado en respetar ese rango, ¿verdad?, de llegar a las instituciones. Por lo menos creo que andamos en un rango de 3 años de atraso en la gestión que se va realizando. La auditoría también se hace con muchas deficiencias. Se hace muchas veces demasiado tardada, o sea, cuando han pasado ya bastante tiempo. A veces los funcionarios ya ni están en los cargos, sino que les toca andarlos buscando en sus casas o en otro lugar donde estén trabajando. Y el tema de que no cubren todo el presupuesto. Si al concluir la auditoría se identifican hallazgos que a criterio de la Corte requiere abrir un proceso administrativo, se levanta un informe que pasa a una de las 7 cámaras de primera instancia. Cada una de estas cámaras está integrada por 2 jueces. Estos tribunales realizan procesos que documentan para confirmar o desvirtuar los hallazgos de los auditores y emiten sentencia. Si quienes fueron condenados en los juicios de cuentas apelan a la sentencia, pasa a revisión a la Cámara de Segunda Instancia, integrada por la magistrada presidente, el primer y segundo magistrado, que son la máxima autoridad de la Corte. Esta Cámara confirma, reforma, revoca, amplía o anula la sentencia emitida por cualquiera de las cámaras de primera instancia. El problema es que cuando se dan graves irregularidades, sí queda muy mal esta labor que hace la Corte de Cuentas, porque se nota de que no es efectivo lo que están haciendo. O sea, porque cuando se dan irregularidades, nadie se da cuenta, o sea, es como si no hubiera ningún control interno. No hay registros adecuados, no se sabe quién es el responsable, se da cuenta uno de las cosas hasta que han pasado un montón de años, ya el dinero no se puede recuperar. Hasta el día de hoy, perdónenme, pero el cambio no se ha visto. Es decir, vienen y van magistrados y simplemente estamos viendo lo mismo. Más de lo mismo, que al final prácticamente vivimos en el vaivén del oleaje de una Contraloría que simplemente va a las olas de la gente que está simplemente haciendo cosas corruptas. Jaime López es consultor e investigador en temas de transparencia y corrupción con una trayectoria de más de 15 años. Él cuestiona por qué la Corte de Cuentas no ha sido capaz de identificar los casos de corrupción que han significado para los salvadoreños el desvío de millones de dólares en detrimento de la población. El componente político es cuando la Corte de Cuentas, los titulares, bajo un criterio partidario o bajo un criterio para favorecer a grupos de intereses, deciden que la Corte de Cuentas no actúe debidamente. Y en el caso de la Presidencia de la República, la evidencia que tenemos hasta ahora es que precisamente las autoridades de la Corte de Cuentas que estuvieron en esos años tomaron la decisión de no auditar debidamente los gastos reservados. Y por lo menos, este es el caso del expresidente Funes. En el caso del expresidente Saca, que es el juicio que ya está concluido, está el testimonio del auditor que realizó las auditorías, y él manifiesta ahí que recibió órdenes del presidente de la Corte de Cuentas de hacer las auditorías, pero de no presentarse a Casa Presidencial y de solo revisar los estados financieros, no revisó comprobantes y de emitir los informes de conformidad. Entonces, lo que tuvimos ahí fue una simulación de auditoría. Elías Antonio Saca fue presidente durante el periodo 2004-2009. En 2018, un tribunal lo condenó a 10 años de cárcel por malversar fondos públicos y lavado de dinero, y a devolver 260 millones de dólares tomados del erario público. La Corte de Cuentas políticamente decide áreas en las que, según el criterio de sus titulares, no va a fiscalizar. Ese es el caso de los gastos reservados, que sigue, la misma condición sigue hasta el día de hoy.
las autoridades de la Corte de Cuentas actuales siguen diciendo de que no tienen, según ellas o ellos, facultades para auditar los gastos reservados de la Presidencia de la República, algo que va contra el espíritu de la ley. Lo podemos hacer, pero guardando el mismo carácter que ya tiene cada fondo. Si es un fondo reservado, debemos de darle ese carácter. Mire, el problema es de que esto de tener una fiscalización como la que tenemos, prácticamente la venimos pagando todos desde ya ratos. Prácticamente desde que nacemos venimos pagando estas ineficiencias. ¿Por qué? Por el sentido de que si sumamos lo de los 3 actuales presidentes que estamos viendo específicamente de lo que se prácticamente, estamos hablando de 10 millones de Francisco Flores, estamos hablando de el expresidente Funes, el más actual, ¿verdad? Tony Saque, que ya es un confeso, estamos hablando de cerca de 600 millones de dólares. Es decir, solo imagínese usted cuántos hospitales hubiésemos construido. Ahora, sin irnos tan lejos, ¿cuántas carreteras buenas tuviéramos en estado? La corrupción paraliza. Miremos el Chaparral. Dice que la montaña se mueve. Yo todavía me pregunto, ¿cómo es que una montaña se puede mover? Es decir, ¿baila la montaña o qué pasa? Es decir, esto son preguntas que parecieran obvias, pero en realidad como que nos quieren tomar el pelo. Y segundo, miremos el edificio de la Corte Suprema, donde prácticamente parece que hay una inversión. ¿Y de dónde salen esos recursos? Salen de los presupuestos generales de la nación, donde cada contribuyente está dando su contribución para ello. Es importante traer a mención el caso del expresidente Funes. Nosotros como Corte de Cuentas dimos los informes a la Fiscalía y también incluso por mandato de la Sala de lo Constitucional ampliamos el informe de auditoría a un periodo incluso que ya no estaba dentro de lo que nuestras atribuciones nos permitían. En esa parte se dio a conocer, se mandó a la Fiscalía, se mandó a la Sala. Walter Morales es un contador de profesión, docente universitario, consultor y muy interesado en dar seguimiento a los temas de país. Él reconoce que en el combate a la corrupción es indispensable el funcionamiento de todas las instituciones que realizan funciones de prevención y combate a la corrupción. Hay muchos dineros que salieron, y le voy a poner otro caso, Polistepeque. No sé si se recuerdan del programa de publicidad que hizo el gobierno del 2009 al 2014, donde la ley LACAP prácticamente se pasó por alto. Todos contrataron por orden ejecutiva, especialmente a Polistepeque. ¿Qué dijo la Corte de Cuentas sobre esto? Tenemos específicamente montos bien definidos que se gastó cada una de las instituciones en publicidad. Ahora, este es un caso donde el representante legal de Polistepeque está preso en Brasil por lavado de dinero. Se llama Joao Santana. Es decir, ¿qué más pruebas queremos? Es decir, para abrir por lo menos un proceso de oficio de una investigación o fiscalización precisamente de fondos que son nuestros, públicos. Desde hace mucho tiempo, la Corte de Cuentas fue utilizada como una moneda de cambio para pagarle a los partidos pequeños con los que el partido en el gobierno podía ser mayoría. Y así fue como la Corte de Cuentas, digamos, era entregada, porque digamos así funcionó, y esto está muy bien documentado. Por ejemplo, durante tiempos de PCN, de PDC, por ejemplo, y luego de Arena, se necesitaba la mayoría del PCN, por ejemplo, para hacer mayorías, y por supuesto la Corte de Cuentas era entregada al PCN, al presidente, y luego de eso había un magistrado de Arena en esa época, y luego de eso un magistrado de PDC para consolidar el reparto y consolidar la función que iba a tener la Corte de Cuentas. Luego de eso hubo relevo en el órgano ejecutivo, ¿verdad? El partido mayoritario pasó a ser el FMLN, pero el esquema siguió siendo el mismo. Luego se entregó la Corte de Cuentas a Gana. La anterior Sala de lo Constitucional anuló el nombramiento de varios presidentes y magistrados de la Corte de Cuentas por su vinculación partidaria y no ser idóneos para desempeñar el cargo.
el trabajo que debe hacer la Corte de Cuentas es clave en la supervisión y toma de decisiones en el aparato público, en el uso de fondos y cómo y por qué se deciden determinadas actuaciones u omisiones. Precisamente es una Corte de Cuentas porque puede imponer multas, puede ordenar también destituciones, separaciones de cargos y también puede imponer condenas patrimoniales, es decir, que se restituya el dinero que ha sido utilizado indebidamente. Entonces, y lo hace, digamos, pero lo hace en una cuantía, no tenemos garantías de lo que se esté evaluando. Entonces sí, por eso decía, es un organismo con una fuerza legal y con una fuerza material en cuanto a recursos bastante alta, pero lamentablemente no lo ejerce como es debido. Mire, hay un índice de corrupción que, por ejemplo, Transparencia Internacional establece cada año. Nosotros hemos deteriorado en el índice de corrupción. ¿Sabe por qué? Por tener una fiscalización de Contraloría Pública pobre. Esa es una de las condiciones. Los abogados Carmen Elena Rivas, María del Carmen Martínez y Roberto Ansora dirigen la Corte de Cuentas desde mediados del año 2017. Todos asistieron a la firma de acuerdo de país contra la corrupción promovido por 16 universidades. Desde diversos sectores de la población se hacen esfuerzos para que instancias como Fiscalía, la sección de Probidad y Corte de Cuentas cumplan con el mandato de ley y se ubiquen a la cabeza de la prevención de la corrupción gubernamental. La independencia es clave y no se exige solo para los entes judiciales, para los magistrados de la Corte, de la Sala, para los jueces de la República, sino para todos aquellos que integran las instancias de control del aparato del Estado. Eso está establecido ya en la jurisprudencia de la Sala y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. El Salvador necesita hacer un alto a la corrupción y creemos que este es un insumo importante y además es inédito porque nos hemos unido 16 universidades, rara vez vemos esto en El Salvador y creemos que es un aporte de la academia muy valioso. Yo creo que la Corte de Cuentas debería de transformarse urgentemente en una Contraloría General de la República y que actúe durante el momento que se está ejecutando el presupuesto, porque todo lo hace post ejecutado. Y ya cuando ha ocurrido el acto de corrupción, ya de qué nos sirve a los salvadoreños. Como bien se dijo en este foro, lo que se gasta, lo que se administra, no es patrimonio del que llega, es del pueblo salvadoreño y por tanto tiene que rendir cuentas, informar y, por supuesto, considerar que lo que está gastando son los recursos de toda la nación. El Acuerdo de País contra la Corrupción contempla la promoción de una cultura que valorice lo público y respeto a la ley, un Estado al servicio de la ciudadanía, un sistema de justicia independiente y contra la impunidad y sector privado comprometido con la integridad. El nuevo fiscal general se ha comprometido a investigar a exfuncionarios de la Corte de Cuentas que entregaron finiquitos express y que engavetaron auditorías con hallazgos importantes sobre el mal uso de los recursos y desvío de fondos. Mire, la Fiscalía tiene la obligación de investigar todos los indicios que se puedan encontrar de corrupción en cualquier caso, independientemente de cuál sea. En este caso en especial no tengo la información necesaria al respecto, pero puede estar por segura la población de que si hay indicios de algo se va a investigar. La visión que pretendemos realizar es consolidarnos como el organismo de fiscalización moderno y confiable, comprometido con el fortalecimiento de la gestión pública en El Salvador. La ciudadanía espera que las autoridades que rigen la máxima instancia responsable de fiscalizar en qué y cómo se invierte cada centavo proveniente de los impuestos se apegue a su rol de independencia, a su rol técnico y libre de cualquier interés particular o de grupo.